Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Gallos de Pelea. En esta oportunidad le toca a este gallardo o este gallito, como me quieran decir, Agustín Valetti. En otras oportunidades también van a poder ver videos de mi gran coequiper, mi gran compañero Gabriel Sarti Salomón, y van a ver videos de los dos juntos también tratando distintas temáticas. Realmente creo no hay temática que nosotros no nos animemos a tocar. Realmente hemos tocado de todo en el poco tiempo que hemos empezado y tenemos mucho más por abordar. Ya estamos planificando los siguientes pasos a seguir. Hay mucho por crecer. Hay distintos pasos en este plan que nosotros tenemos para armar este hermoso canal, esta hermosa comunidad que se está empezando a armar con muy buena calidad de gente también en los comentarios. Les mando un saludo para todos y recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales, en Instagram, en Twitter. Bueno, Gabriel está en proceso con el tema del Twitter, pero pueden seguirme a mí en Agustín Valetti con B larga, una L y doble T. Igual lo pueden ver acá también. En todos lados lo pueden ver directamente en nuestras redes sociales. En Instagram, en Twitter, básicamente las mías. Y las de Gabriel, bueno, les digo el Instagram de él, que es @justsarti. Así que así nos pueden seguir y podemos estar en contacto. Y también tienen nuestro mail oficial de Gallos de Pelea para si nos quieren invitar a una birra, quieren discutir alguno de los temas de los que hablamos acá, porque realmente creo que es un mundo muy complicado y muchas cosas que abordar. A veces no nos alcanza el tiempo, así que es interesante si en algún momento también nos encontramos con algunos de ustedes. Bueno, será él desde Madrid y yo desde Buenos Aires. Pero en principio vamos a arrancar con este video, vamos a arrancar con esto que ya todos sabrán de cuál será la temática por la miniatura, por el título del video. Y les planteo lo siguiente. Yo creo que todos los que están viendo este contenido en este momento habrán escuchado o todo o una parte del tan aclamado discurso de Marco Rubio en Múnich. Algunos quizás habrán pensado, qué gran discurso. Algunos quizás habrán escuchado algún tipo de propaganda disfrazada de periodismo de los grandes medios europeos y habrán sentido algo similar a lo que sentían los que escuchaban la propaganda soviética de la última etapa de su existencia. Todo muy enmarañado. Pero pocos habrán realmente prestado atención a lo que verdaderamente se anunció ahí. Y de eso es lo que hablaremos en este episodio tan relevante para entender estos tiempos. Lo vamos a hablar en distintas facetas. Esta primera faceta yo la titulo Marco Rubio, el sucesor de la doctrina Trump. Ese día, el día del discurso de Múnich, Rubio subió a un escenario con una audiencia plagada de los enemigos jurados de todo lo que iba a describir a continuación y sentenció sin titubeos que todo, absolutamente todo lo que todos los que estaban allí presentes y todo lo que habían dedicado sus vidas a construir estaba mal. Era perverso y estaba corroyendo a Occidente desde adentro. Algunos esto les hizo acordar al discurso de un presidente estrafalario y llamativo que golpeó el tablero de décadas de bipartidismo fracasado en Argentina y un siglo de decadencia que tomó por asalto el escenario internacional, subiendo al foro de Davos diciendo cosas muy parecidas a las que en esta oportunidad desarrollaría Marco Rubio. Estamos hablando del presidente de la Argentina, Javier Milei. Muchos lo tomaron como una advertencia de los tiempos cambiantes. Otros lo ignoraron porque ¿qué va a saber el presidente de la fracasada Argentina? Capaz en unos meses le votan todo al revés y se va en helicóptero. Bueno, pues nada de eso pasó. Y hoy Milei se consolida en el escenario nacional e internacional. El problema es que esta vez no tenían al presidente de una nación ex grandes ligas, por decirlo de alguna manera, que hoy se encuentra en la B internacional, como es un presidente de la Argentina. Es una realidad. Si bien Milei puede estar queriendo avanzar, todavía necesitamos despegar todavía mucho más. Esta vez tenían a un secretario de Estado de la primer potencia mundial. Y no cualquier secretario de Estado. Uno que venía de hace muy poquito tomar por asalto Venezuela y con la cabeza de Maduro en la mano,
y el galardón de Trump en la otra, gritaba que el mundo que conocemos ya no existe. Marco Rubio no se quedó en chiquitas. Planteó que desde la política migratoria, la desindustrialización del primer mundo y hasta la destrucción de plantas nucleares y todo el concierto de medidas para apaciguar los llantos de la secta climática, de la secta del progrerío y demás, habían sido decisiones estúpidas, erróneas, destinadas a administrar el declive de Occidente y dar paso a una nueva élite mundial, completamente desconectada con los valores que fundaron y sostuvieron al mundo hasta ahora. El discurso que dio el secretario de Estado Marco Rubio se trató de tomar el control de vuelta, take back control, como se ha escuchado mucho desde las derechas inspiradas por Trump desde hace una década, ¿no? Pero esta vez estábamos hablando de tomar el control del alma de nuestra civilización. Pues Rubio no fue a mendigar contratos y alianzas, fue a declarar ante el mundo que Estados Unidos está de regreso y que quiere a los mejores junto a él para recuperar todo lo perdido en estos años y abrir paso a la era de oro del mundo más grande que se haya visto jamás. Eso es lo que fue a plantear el secretario de Estado. Pero surge la pregunta, ¿no? Si Occidente está perdido, ¿cómo es que está de vuelta a Estados Unidos? El país que en estos tiempos era la capital central de lo que conocemos como Occidente. Bueno, pues simple. Mientras el mundo se rendía ante China y pisoteaba sus valores, libertades, sus historias fundacionales, dentro de Estados Unidos surgió un movimiento político que trascendió naciones y que empezó a clamar por un liderazgo que revitalice la mirada de su país ante el mundo y, por consecuencia, la posición de su país ante el mundo. Esta declaración ante el mundo que hace el secretario de Estado pone las cosas en perspectiva. Un Estados Unidos que tiene conflictos, pero que ya no se resquebraja por la agenda que la estuvo destruyendo hasta ahora. Un Estados Unidos que tiene una base sólida desde donde pararse y que tiene, sobre todas las cosas, la convicción de que siguiendo este sendero, lo mejor está por venir. Así es que mira a los europeos, tan lentos, tan tapados de regulaciones, tan consumidos por culpa y autoodio, completamente autodestructivos, entregando los cimientos sobre los que se construyó Estados Unidos y América en general, el continente americano en general, como pueblos del nuevo mundo, herederos del viejo mundo o del viejo continente. Rubio los ve y no los descarta, no se burla de ellos, les pide colaboración estratégica en base a los valores que mantuvieron unidos, fuertes y en paz a sus naciones. El secretario de Estado está recordándole a Europa algo que Europa ha querido olvidar en este último tiempo, que la cosmovisión, que los valores que en Europa se fundaron, se forjaron, son los que trajeron el progreso, el desarrollo y el sistema para que el mundo mire hacia adelante. Rubio le recuerda a Europa que su mayor enemigo no está en el frente de Ucrania. El mayor enemigo, el que llega antes de que el frente de Ucrania les recuerde todo lo que estuvieron fallando en estos últimos años, está adentro, está en perder la substancia, en dejar de levantar las banderas heredadas de Occidente como estandartes a pasar a esconderse tras las cáscaras de organizaciones frívolas y autodestructivas que querían reemplazar la identidad nacional, la identidad cultural y la identidad religiosa. Así también el canciller ve a la América Latina devastada por el socialismo, el castrismo, el chavismo, el narcosocialismo, el socialismo del siglo XXI, el comunismo, como le quieran decir. Llámenlo como lo llamen, esa fue la herramienta de la devastación de los pueblos de América Latina que los propios pueblos de América Latina abrazaron de alguna manera ante la desesperación y los cantos de sirena que engañaron a nuestros padres, abuelos y tíos y lo que sean por décadas. A ellos les pide que dejen la adolescencia, que dejen el resentimiento del pater familias que ordena la casa, Estados Unidos, y que colaboren estratégicamente,
Estados Unidos les va a dar las herramientas para desarrollarse y ser buenos vecinos. Durante décadas, Occidente pidió perdón por existir, por su historia, por su fuerza, por su cultura, por su identidad. Entre Europa y América Latina, entre los choques que hemos tenido civilizatorios que han cambiado, transformado nuestras sociedades, han pasado siglos, y en el medio se han creado narrativas en las que se ha buscado intentar construir culpables, intentar que algunos sientan culpa de su historia y que otros sientan resentimiento de su historia. Nada más lejos de lo que una nación debería ser para poder levantar la cabeza. Y mientras los occidentales pedíamos perdón, China construía sus imperios comerciales en donde quiera que quisiera, Rusia testeaba guerras y el crimen organizado construía estados paralelos, narcoestados, como el de Claudia Sheinbaum en México, lo estamos viendo ahora. Y eso empieza a cambiar, y gracias a la política de los Estados Unidos, veremos en lo que depara. Pero lo que Rubio plantea es que se terminó esta era de los llorones. Para reconstruir Occidente, para salvarlo de la aniquilación total, masiva, se necesitan líderes, campeones que crean en sí mismos y en su herencia, que crean que vale la pena luchar por sostener sus identidades, que puedan subir al escenario y no solo argumentar a favor de la existencia de esas sociedades, sino también recordarle a la gente por qué deberían estar orgullosos de su herencia en primer lugar. Me parece que eso es algo que está faltando mucho hoy en día. Y Marco Rubio, de alguna manera, parece ser el hombre adecuado para esa tarea para los Estados Unidos. Su familia huyó de la Cuba comunista, sabe exactamente a qué nos enfrentamos con el auge del socialismo y también comprende cuán precioso es el mundo occidental. Él es la personificación de ese inmigrante agradecido y orgulloso de ambas herencias, la anglosajona, la hispánica, la inmigrante de cualquier país, porque esto podría ser con cualquier otra persona, pero justo es con una persona que viene, digamos, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, como le queramos decir. Y Rubio se presenta como esta sangre viva de los Estados Unidos y sirve como un ejemplo perfecto del tipo de inmigrante que Estados Unidos y que cualquier país debería recibir con los brazos abiertos. Entonces, surge la pregunta, y este ya sería nuestro segundo tema. ¿Cuál es la estrategia del secretario de Estado? Bueno, alguna vez Marco Rubio, a sus 12 años, le dijo a su padre que lideraría un ejército de exiliados para derrocar a Castro, convertirse en presidente y liberar Cuba. Rubio con 42 años, no, ya me quedé atrás, pero sí tiene 42 años después de ese momento, de esos 12 años. 42 años después de eso, mirá todo el tiempo que ha pasado, todo lo que ha desarrollado su carrera para estar en este lugar, en este preciso instante. Y el tipo, tantas décadas después, ordenó la ejecución y el exilio de los agentes cubanos en suelo venezolano. Y con una Cuba arrinconada por todos los frentes, está iniciando el proceso de liberación de Cuba y de Latinoamérica en general, de los últimos reductos del colonialismo que supo tener en algún momento el pulpo comunista cubano. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, muchas cuestiones doctrinarias que están cambiando en América Latina. Peace through Economic Strength, esta doctrina que amplía el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para poder lograr justamente buenos vecinos que estén desarrollados, que no estén en las garras todo el tiempo libres a las garras del comunismo, de cualquiera sea el tipo. Terminemos con el socialismo del siglo XXI, otro de los puntos importantes que está trabajando Marco Rubio, socialismo del siglo XXI, nunca más. Un cambio de régimen potente en Venezuela. No queremos una nueva Cuba, ese es el mensaje. El fin de la Cuba socialista. Sacar a China del comercio en toda América, sacar a China de Panamá, de uno de los pasos estratégicos, controlar el paso estratégico en el norte, cuando hablan la discusión de Groenlandia. También poder tener el paso oceánico Malvinas, Antártida, tener un control más o menos por ahí,
y en eso están trabajando con acuerdos con el gobierno de Argentina hoy en día. Eliminar también la influencia de Rusia en Latinoamérica, que ha crecido en base al resentimiento que los países latinoamericanos, que nuestros países han tenido para con Estados Unidos. También, neutralizar la amenaza que Canadá presenta a su esquema de dominación hemisférica. Carney, este pichón de Gran Bretaña y de China, y de los entes globalistas controlados por China, sigue siendo un peligro para la dominación del secretario de Estado. Trump está buscando aliados estratégicos. Y sumémosle a todo esto, que aparte de la búsqueda de aliados estratégicos en personas como Javier Milei, Bolsonaro, Kast en Chile y distintos líderes en todo el continente, también está apretando a los que no son sus aliados naturales, pero los está haciendo hacer parte del trabajo sucio. Claudia Sheinbaum atacando al Mencho, Petro bombardeando al ELN, el chavismo sacando a los cubanos. ¿Cuándo uno imaginaba que todo eso podía pasar en el transcurso de 2 meses? No hay más explicación para todo esto que, y acá tal vez debería pasar la canción, pero si no la canto yo. Trump won and you know it. Una canción muy divertida, la tienen que buscar. Trump ganó y lo sabes. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, como decíamos antes, el sexto en la línea de sucesión presidencial y funcionario esencialísimo del segundo mandato de este Trump recargado, dijo hace poco que Argentina se ha convertido en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina. Mirá vos. Mientras apunta contra el kirchnerismo, vanagloria su propio rol para llevar la doctrina Trump y Rubio al terreno económico y así también salvar a América, la del norte, la del centro y la del sur, decía todo esto el secretario del Tesoro. Me parece que eso también es para tener en cuenta, porque el plan de Trump y Rubio que veremos desarrollarse en los próximos años para Latinoamérica en particular será determinante en la construcción de una Pax Latina o una Pax Hispana que dure por siglos. Pero eso lo dejamos para un próximo video. Acá lo importante es lo siguiente. ¿Qué es lo que dice Rubio fuerte y claro siempre? El mundo está cambiando rápido, o se suben al vagón o se quedan atrás. Palabras más, palabras menos. Pero si quieren, lo ponemos acá, lo vamos a ejemplificar en unos tweets. Algo muy parecido decía el presidente de Argentina, igual, antes que veamos lo de los tweets. El presidente de Argentina, Javier Milei, en 2023 decía, este es el cambio definitivo. O se suben o se quedan en el pasado con la mafia. Pero ¿por qué dicen esto, estas dos personalidades que de algún modo hay que analizarlas? Porque Rubio y Milei tienen mucho en común. Porque ambos, Rubio y Milei, saben que ellos mismos son la personificación del espíritu de época, como bien diría Hegel. A mí me tocó en algún momento militarlo a Javier Milei, convencido de la necesidad imperiosa del cambio en nuestro país. Y lo hice con un convencimiento enorme de que votarlo a él era el voto más importante en décadas que cualquier persona podría realizar en mi país. ¿Por qué? Porque a veces hay elecciones en las que no se está votando solamente una persona. Hay elecciones en las que se está votando un cambio estructural, de un orden viejo y roto a uno nuevo y vigoroso construido sobre las cenizas del anterior. Esa es la misma conciencia que tiene Marco Rubio. Ambos son hombres que saben su destino manifiesto y saben que están acá para escribir la historia grande. Y en ese camino van por todo y todos. Como decía hace un rato, no hay mejor representación de este convencimiento del propio Rubio y de todo el gabinete de Trump que estos dos tweets de la cuenta del Departamento de Estado, los van a poder ver en pantalla ahora. Uno es de Javier Milei trabajando codo a codo con Marco Rubio. Los dos titanes del norte y del sur, Argentina y Latinoamérica, teniendo la oreja del hombre más importante del mundo en este momento, incluso por delante de Trump. Algunos podrían incluso llegar a aventurarse a decir. Y también este otro tuit que es la síntesis de lo que Rubio, el Departamento de Estado y el trumpismo vinieron a hacer. El mundo está cambiando muy rápido, justo delante de nosotros. El viejo mundo se ha ido. Vivimos en una nueva era de la geopolítica y va a requerir que todos nosotros reexaminemos cómo se ve eso y cuál será nuestro papel. Chapó.
exactamente de lo que estamos hablando. Y vaya que lo está haciendo. Ahora, pasamos a un tercer punto. ¿Es Marco Rubio el nuevo Reagan, el nuevo Kissinger, como algunos empiezan a vociferar, a decir? Bueno, empecemos repasando lo siguiente, porque es en este evento en Múnich, más cruzada por el mundo que discurso tradicional para el secretario de Estado, que empezaron a surgir y resurgir comparaciones con el rey de la política internacional yanqui de la posguerra, Henry Kissinger, y con el carismático presidente que lideró la caída del muro de Berlín desde Washington y en la puerta del muro también, Ronald Reagan. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto hay de cierto en estas comparaciones? Veamos. En algún momento, Ronald Reagan fue conocido como un comunicador ilustre, con una gran habilidad para llegar directamente al popolo de la mayoría silenciosa conservadora de estadounidenses comunes, dejando pedaleando a los medios partidistas de la Convención Nacional Demócrata sin posibilidad de retrucar nada. Ahí es donde los debates que tiene con conductores de medios como ABC, NBC, CNN cobran sentido. La dialéctica filosa del secretario de Estado apuntando todos los dardos a la inutilidad de la ONU y de muchos de los organismos legados del multilateralismo de la posguerra, así como también los momentos en los que Rubio se calza el traje de copresidente de facto para el mundo entero. Pero creo que es interesante hacer una distinción, porque hay algo que Reagan no pudo hacer y Rubio parece ser capaz de hacer con creces. Y es articular persuasivamente ideas conservadoras a personas que son absolutamente hostiles con ellas. Y esto lo he comprobado en infinidad de tweets de personas que sé que no están tan de acuerdo con Trump en algunas cosas, y también conversándolo con distintas personas, incluso les llamará la atención, pero en esto con Gabriel estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en un poco en, no sé, tendremos matices tal vez después, pero estamos de acuerdo en que el liderazgo de Rubio parece ser bastante positivo lo que va a dejar. Entonces es interesante porque en un Estados Unidos con un partido demócrata que en los últimos 30 años se ha dedicado a correr una maratón del centro hacia la ultraizquierda, llegando a tipos como Mamdani, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Ilhan Omar, dejando huérfanos completamente a millones de votantes centristas del partido del burro. Una habilidad de esa índole como la que tiene Marco Rubio tiene el poder de convocar al famoso bipartisan leadership, a líderes de ambos grandes partidos, pero más importante aún, a revitalizar la conexión de sentido común conservadora en ex votantes demócratas y republicanos, mucho más que lo que el propio Trump lo ha hecho y que lo podría hacer. Ahora repasemos a Kissinger. Henry Kissinger fue el gran arquitecto del realismo moderno. Kissinger no hablaba de batallas entre el bien y el mal, sino de estabilidad y de balance. El recientemente fallecido ex canciller yanqui era un estratega que analizaba a las naciones como piezas de un ajedrez, su ajedrez, sin tener en cuenta el espíritu de las naciones. Y aquí, sin decirlo literalmente, me parece que a todos les quedó claro, Rubio no es Kissinger. No porque le falten cualidades políticas o habilidades para convencer y mover las piezas de ajedrez del mundo que conocemos. Para nada. Sino porque en la noción del ex secretario de Estado encontramos el principal diferencial que tiene Rubio respecto del viejo dinosaurio. Mientras uno ve marionetas, conciertos de naciones, comités y orden, el otro ve identidades, culturas, pueblos y valores comunes a ser restituidos. Kissinger de alguna manera creyó que su comandancia llevaría al fin de la historia, a esa famosa frase que tanto hemos escuchado y de la que tanto hablamos y seguiremos hablando. Tuvo esa arrogancia. Y pensó en algún momento que nada más resultaría de todo esto. Rubio entendió, por el contrario, que el mayor error de Occidente fue dejar tirada y pisoteada la noción de identidad y del valor propio. Kissinger buscaba el equilibrio de las piezas en el juego que él armaba desde Washington. Pero Rubio, en cambio, busca unir a Occidente bajo la antorcha eterna de los valores fundacionales de Roma, de Grecia,
de Hispania y Britania antigua. La identidad, los valores, la cultura y la moral compartida vuelven a ser estrategia. Porque sí, podríamos compararlos en tanto que Kissinger fue el diplomático del siglo XX y Rubio está intentando, a las claras, está intentando convertirse en el intérprete del siglo XXI. Pero la comparación termina ahí. Rubio entendió lo mismo que muchos, me incluyo, venimos denunciando hace muchos años. Que en un mundo donde mayoritariamente la pelea no es por territorios, como décadas atrás, el sistema puede servir de base para que el enemigo se infiltre, fracture la identidad y la composición social de una nación con narrativas contrarias a la idiosincrasia, destruyendo a Occidente desde adentro. Eso Rubio lo tiene muy en claro. Y tal como vimos hasta acá, Kissinger forjó un sistema y lo defendió con garras y dientes, caiga quien caiga también. Rubio viene a plantear que ese sistema está roto y que ha dejado a Occidente herido de muerte, pero que no podemos dejar que el sistema se lleve puesta ni nuestra civilización mancomunada, ni nuestras civilizaciones propias, ni nuestras naciones. Ok, me dirán, no es Reagan, pero tiene un estilo parecido y puede incluso ir más allá de lo que Reagan jamás pudo. No es Kissinger, pero se está convirtiendo meteóricamente, incluso se podría decir, en el guardián de las esencias de Occidente, el capitán del barco hacia el nuevo mundo después del interregno en el que estamos viviendo. Pero ¿qué diablos es entonces Marco Rubio? ¿Quieren saber lo que es? Marco Antonio Rubio es sencillamente el eje de la institucionalización de la doctrina Trump. Es la piedra fundamental. Es el heredero de la corona. Es el que después de años de batalla campal en el plano de las relaciones internacionales, en las que Trump tuvo que pelearse con todos, bueno, es el que va a venir y estabilizar al mundo, como dice el himno del presidente Sarmiento de la Argentina, con la espada, con la pluma y la palabra. Ahora pasamos a un cuarto eje de esta discusión sobre este gran personaje de la historia, Marco Rubio, que yo estoy seguro de que va a quedar como un gran personaje de la historia mundial, que es la paradoja del outsider y el político de carrera. Pues Trump y Rubio conviven en una paradoja. Ambos representan dos elementos distintos, el outsider y el político de carrera, pero a la vez representan esencias similares. Así y todo, ambos se han ayudado muchísimo para llegar hasta acá. No se equivoquen, los dos se han necesitado mutuamente. Repasemos un poco. Algunos podrían decir que Marco Rubio es un gran líder, un gran joven líder, porque empezó en la legislatura de Florida, ascendió hasta el liderazgo allí y luego llegó al Senado de los Estados Unidos. Compitió por la presidencia contra Donald Trump y fue el que mejor le pegó, realmente. Y ahora es secretario de Estado de ese mismo tipo. Mucha experiencia, mucho conocimiento y, como diríamos en Argentina, muy curtido también con los años. Y todos sabemos cuánto Trump respeta a los que se le plantan. Y creo que ya en 2016 Trump vio en Rubio algo que el resto no vio. Rubio crecía con los elementos del viejo orden, con financistas del pantano de Washington, con un discurso ambicioso, pero con menos inventiva que el que lleva adelante ahora, por ejemplo. Creo que ahí, en ese famoso debate de candidatos en el que se torearon entre los dos, donde Rubio lo dejó por varios momentos pedaleando a Trump, es que Trump entendió la ambición, el empuje y la voracidad, el apetito que Rubio tenía. Solo había que ponerlo en su lugar para luego desatarlo completamente. Y así fue. Hoy Rubio es el elegido por Trump en el State of the Union y se lleva los aplausos de republicanos y demócratas, del establishment rancio que sabe que necesita un salvataje porque no van a poder sobrevivir como estaban hasta ahora, y del nuevo liderazgo que mira con orgullo a veces y otras veces con recelo la atención que Marco atrae. Y desde inescrupulosas como von der Leyen y Christine Lagarde hasta los Vox, las Díaz Ayuso,
los Milei, los Bukele, los Orbán de la vida y tantos otros más, también se lleva sus atenciones, sus aplausos. Pero Rubio es el capitán de tormenta que el mundo solicita en este momento. Es el coequiper que Trump necesitaba. Basta con mirar atrás al primer mandato, la nefasta gestión de Mike Pompeo, que dejó muchísimo que desear, muchísimo que desear. Basta mirar al vicepresidente Pence, el ex vicepresidente Pence. Fue un completo desastre y un traidor absoluto. Y con un Washington mucho más plagado de las víboras del viejo sistema, bueno, gobernar fue muy cuesta arriba para el hombre naranja. Corte a 2024 y Trump entra al poder después del fraude, después de la persecución judicial más grande y viciosa que se podría haber imaginado para un presidente en la historia. Y no solo eso, entra después de asesinatos, de intentos de asesinatos, entra después de las peores mentiras lanzadas contra él por medios de desinformación masivos. Y Trump entra con topadoras para barrer todo lo viejo, no quedarse con nada, y pone a hombres clave en todas partes. Y ahí entra Rubio para hacer sus jugadas maestras. La dupla que llevan es impresionante, por lo difícil que para algunos es encontrar este match. Trump ha ayudado a que Rubio pase de ser un senadorzuelo enquistado en su banca con carisma y tracción en el Capitolio a ser la voz cantante del espíritu de época. A cambio, Rubio le ha dado a Trump el instructivo para que su MAGA no se quede en tractores y fábricas, sino que pase a la historia grande, como bien quería Donald Trump, como el inicio de la era dorada de América, como le llama el presidente del norte. Algunos podrían decir, y me incluyo, que Trump caminó para que Rubio pueda correr a pasos agigantados y hacer lo que algunos ya titulan a generational run. Es que aquí entra la dinámica de ambos en juego hoy, que mañana va a ser un legado, su legado, porque Rubio es el legado ideológico y doctrinal de Trump, para dar continuidad absoluta al líder de la Revolución de las Naciones. Donald J. Trump inició este camino con una candidatura y primer presidencia que fue un masazo. En el video de los 25 años de este primer siglo del segundo milenio de la historia, decíamos que esta fue de alguna manera la tercera de las 5 crisis que definieron estos años. Trump fue la ruptura del sistema construido desde la posguerra y pervertido desde los 90 hasta ese entonces. Pero Rubio va a ser la continuidad del paradigma para el orden social mundial que ambos están construyendo. Hoy Trump y Rubio tienen el mundo entre sus manos, jugando finamente con una dinámica de good cop, bad cop, policía bueno, policía malo, donde Trump ruge y amenaza a propios y extraños para que luego Marco vaya y endulce los oídos de aliados y adversarios y torpedee más duro contra los verdaderos enemigos. Trump solo rompió el consenso podrido, y vaya tarea que fue. Ahora le toca al hispano construir las bases de la doctrina que durará por décadas. La tarea del secretario de Estado no es menor. Se encuentra ante la necesidad de hacer que la política del insurgente, del outsider, se convierta en sistema. Y eso solo lo puede hacer como heredero de la misión, como reconstructor del relato de Occidente. Miren, yo hice actuación en algún momento. Algún día me gustaría volver. Pero en actuación hay una frase muy común, que es ver para hacer ver, que implica que los actores deben creer lo que son, dónde están, con quién y con qué interactúan antes de interpretar ese papel. Para que el resto de los mortales que estamos viendo, sus obras, sus películas, lo que sea, podamos de alguna manera comprar la narrativa de la historia. Lo mismo pasa con Rubio. Como actor central en el mapamundi, debe saber que es el que escribe el manual del faro moral, el que dictará las pautas para que las ideas del nuevo paradigma se conviertan en instituciones. Es claro, clarísimo,
que en muchos casos Rubio superará a Trump, y con creces lo va a hacer, por las limitaciones que tuvo Trump en su cruzada y por las propias resistencias del sistema a su estilo. Limitaciones y resistencias que Rubio no tiene ni tendrá, teniendo todo allanado para llevar la antorcha hasta el Monte Olimpo y restaurar la gloria de Occidente, y yo creo llevarla a máximos jamás vistos. Es sencillo. Alguna vez Julio César necesitó a su Marco Antonio para ser su mano derecha y su mejor aliado. El segundo en el comando de los Estados Unidos de América y del mundo. Mirá vos lo que estamos hablando ahora, la comparación que estamos haciendo ahora. Así como hoy Donald J. Trump necesita a su Marco Rubio. Y acá llegamos al punto 5. Rubio, el grande que definirá el mundo que viene. Hay una verdad incómoda, pero real que analizar. Lo que se quebró primero en mi país, en Argentina, y después en el resto del mundo, no son las formas, sino el sentido común de la posguerra. Hoy, solo quienes vienen a cuestionar ese sentido común al que la sociedad le ha dado la espalda serán parte de la reconstrucción del milagro de Occidente. Les quiero leer una cosita de este discurso de Múnich, que dice así: la desindustrialización no fue inevitable, fue una decisión política, consciente, un esfuerzo económico de décadas que despojó a nuestras naciones de su riqueza y su fuerza. La inmigración masiva no fue una preocupación marginal de poca importancia. Fue y sigue siendo una crisis que está transformando y desestabilizando sociedades en todo Occidente. Estas son las famosas palabras del famoso Man on a Mission, hombre en una misión. Rubio dijo que el tiempo de boludear se acabó. La paciencia se acabó. Que el sentido común que durante años imperó en Occidente, sosteniendo al mundo con estos discursos, cumbres y organismos llenos de burócratas que nadie votó, mientras que la industria, la seguridad y el orgullo eran pisoteados, ya no tenía lugar en el mundo que viene. El mundo que Rubio está ayudando a construir es el mundo de las naciones, de los intereses propios y estratégicos. De que los países, con una noción muy fuerte, de que los países existen para defender a su gente sin pedir perdón por eso ante nadie. Nadie. Occidente, por muchos años, se negó a admitir su mayor pecado, una soberbia disfrazada de moralidad. Esto que hablábamos antes, la creencia de que la victoria geopolítica sobre Berlín y Moscú había dado por fin a la historia, al conflicto, que lo que seguía era una incesante máquina de engranajes perfectos donde ni la soberanía, ni la fuerza, ni el sacrificio, ni las fronteras eran elementos lógicos. Solo un mundo de redes que conformaban el mayor imperio de la comodidad que jamás se hubiera visto. Bueno, Rubio está haciendo algo distinto. Lo que Rubio está haciendo, mientras, cual Alejandro Magno del siglo XXI, revienta a narcorregímenes socialistas en Latinoamérica, doblega a Irán, libera a Cuba y desmonta a China del caballo, justo en el año del caballo, es devolver el alma a Occidente, devolverle a las naciones el recuerdo de que todos pertenecemos a algo más grande que este presente inmediato, que nuestra raíz cultural no puede ser pisoteada, sino alimentada, que la noción de responsabilidad, libertad, de verdad objetiva, necesitan devolver a Dios como la ley superior al poder. El secretario de Estado está deteniendo la maquinaria suiza, parando el engranaje, como dirían quizás en Game of Thrones, deteniendo esta maquinaria suiza que por años se dedicó a extraer el poder y el control territorial de Europa y Estados Unidos para dárselo a China y Rusia en bandeja de plata. Quedará por ver cuán exitoso será el pequeño Marquito, como algunos le dicen, en todos los años que tiene por delante en el servicio público. El servicio público más grande y de mayor influencia del mundo entero. Ahora, lo que sí es seguro es que Rubio está recordándole a Occidente
que no tiene todo el pasado por delante, sino que tan sencillamente lo mejor está por venir. Esto fue hasta acá el capítulo de Gallos de Pelea del día de hoy. Creo que fue una temática muy interesante, la verdad, para analizar un personaje que va a dar mucho que hablar. Ya lo está haciendo hoy en día y creo que realmente tiene mucho por demostrar el señor Marco Rubio. De hecho, ha cambiado muchos corazones, muchas personas que pensaban de una manera de él. Ya el primero es el señor Donald Trump. Y creo que muchas otras personas lo han empezado a ver con otros ojos y empezado a analizar una persona que, bueno, yo creo que promete mucho. Así que los invito a que se suscriban, nos sigan en nuestras redes sociales y nos vamos a estar viendo en el próximo video de Gallos de Pelea. Comenten también qué es lo que piensan de este personaje tan importante y qué les gustaría que nosotros toquemos como temática en próximas emisiones. Un abrazo grande para todos y, como corresponde, el saludo de Gallos de Pelea. Nos vemos.